Muy buen día. Nosotras vamos a hablar sobre 5 de los principios de Henry Fayol. Mi equipo está conformado por Mariana Linares y quien les habla, Camila Peñuela. Primero vamos a dar una breve introducción sobre qué son los principios de Henry Fayol. Les voy a hablar sobre Henry Fayol, el cual fue un ingeniero y teórico francés que desarrolló los 14 principios de la administración, los cuales explican cómo dirigir y organizar una empresa de forma eficiente. Estos principios buscan mantener el orden, la disciplina y la productividad dentro de las organizaciones. Los principios escogidos fueron la disciplina, la autoridad, el orden, la dirección de mando y la división del trabajo. La disciplina es una forma de asegurar que todos sigan las reglas y los procedimientos indicados. La autoridad, este principio propone que los directivos tienen autoridad sobre los subordinados y por lo tanto asumen la responsabilidad de sus acciones. El orden, parte de organización próspera, son los recursos adecuados, el orden social y un ambiente de trabajo seguro. La unidad de dirección, este principio señala que todas las actividades que buscan un mismo objetivo deben estar bajo una sola dirección y un solo líder, con un plan común que guíe a todo el equipo. Esto evita la confusión, los esfuerzos duplicados y permite que la organización mantenga coherencia en sus acciones. Fue elegido porque es fundamental para un gerente mantener la coordinación y el enfoque del grupo, garantizando que todos trabajen en la misma dirección y se logren los resultados esperados. La división del trabajo consiste en repartir las tareas entre los trabajadores según sus habilidades, conocimientos y experiencias, lo que fomenta la especialización y mejora la eficiencia dentro de la organización. Nosotras elegimos este principio porque permite a un gerente aprovechar mejor el talento de cada persona, optimizando el tiempo y la productividad. Además, facilita un ambiente de orden y calidad en los procesos, elementos esenciales para el éxito empresarial. Aquí las siguientes preguntas sobre los 5 principios y el primero es la disciplina. La primera pregunta es, ¿qué se debe hacer cuando aplicar una sanción justa podría desmotivar a alguien que siempre ha sido responsable y comprometido con su trabajo? Yo formulamos esta pregunta porque muchas veces en las organizaciones se presentan situaciones en las que aplicar una sanción justa no siempre parece lo más correcto desde el punto de vista. Quise reflejar ese dilema que vive un gerente cuando tiene que decidir entre mantener la disciplina y cuidar la motivación de alguien que siempre ha demostrado compromiso y responsabilidad. También me parece importante pensar en cómo actuar con equilibrio, sin perder la autoridad, pero tampoco la empatía, ya que una decisión mal gestionada puede afectar no solo a la persona involucrada, sino también al clima laboral y a los valores de la empresa. La segunda pregunta es, ¿cómo debería actuar un gerente cuando un colaborador altamente productivo incurre en reiteradas faltas disciplinarias, considerando que su sanción podría afectar el desempeño general del equipo y por ende los resultados de la organización? Esta pregunta la planteamos porque genera un dilema común en la gestión organizacional, donde un gerente debe enfrentarse entre mantener la disciplina o preservar la productividad del equipo. Porque en muchas ocasiones un colaborador altamente eficiente puede incumplir con las normas internas, lo que genera la necesidad de equilibrar la justicia y la coherencia con el bienestar general de la empresa. La tercera pregunta es, ¿de qué manera puede un gerente mantener la integridad del principio de disciplina cuando la alta dirección le solicita omitir una falta cometida por un empleado influyente, poniendo en riesgo la credibilidad de las políticas internas de la empresa? Eh, esta pregunta aborda un conflicto ético frecuente en las organizaciones donde el gerente se enfrenta a la presión de la alta dirección para ignorar una falta disciplinaria. En el segundo principio es la autoridad y la primera pregunta es, ¿de qué manera puede ejercerse la autoridad sin caerse en el autoritarismo, especialmente cuando las circunstancias exigen decisiones rápidas y firmes? Esta pregunta la planteamos porque pues también tiene un dilema común en el ámbito empresarial,
donde el ejercicio de la autoridad puede confundirse fácilmente con el autoritarismo en contextos donde se requieren decisiones rápidas y firmes. Los gerentes enfrentan el reto de mantener el equilibrio entre el liderazgo efectivo y el respeto hacia sus colaboradores. Con esta pregunta buscamos reflexionar sobre la importancia de ejercer la autoridad con base en la comunicación, la empatía y los valores organizacionales, de modo que las decisiones sean percibidas justas y coherentes. La siguiente pregunta es, ¿de qué manera puede un gerente delegar autoridad sin perder la dirección del control de los resultados, garantizando que los colaboradores actúen bajo criterios de responsabilidad ética y compromiso con los objetivos institucionales? Esta pregunta aborda uno de los principales desafíos de la gestión organizacional, porque, por ejemplo, la delegación efectiva de autoridad en muchas empresas, los gerentes deben confiar en sus colaboradores para ejecutar tareas y tomar decisiones, sin perder pues el control ni la coherencia con los objetivos institucionales. Nosotras planteamos esta pregunta tratando de buscar reflexionar sobre cómo delegar poder de manera responsable, asegurando que las acciones de los empleados se guíen por la ética, la responsabilidad y el compromiso con la organización. La siguiente pregunta es: ¿cómo puede una organización estructurar sus niveles de autoridad para garantizar que las decisiones estratégicas se tomen con agilidad y coherencia, sin generar conflictos jerárquicos ni distorsionar los valores corporativos que sustenten su cultura organizacional? Esta pregunta analiza la importancia de una adecuada estructura jerárquica dentro de la organización para garantizar la eficiencia y la coherencia en la toma de decisiones. Planteamos reflexionar sobre cómo diseñar una estructura organizacional flexible y funcional que permita actuar con agilidad y ante los cambios del entorno sin comprometer los valores, la ética y la cultura corporativa que da la identidad de la empresa. Las preguntas del principio de orden. La primera, ¿cómo puede un gerente mantener el orden en la organización sin convertirlo en un ambiente rígido donde los empleados se sientan controlados o limitados? Esta pregunta trata sobre un reto muy común en las empresas de hoy. Por un lado, las organizaciones necesitan tener reglas, estructura y funciones claras para trabajar bien. Pero por otro lado, los empleados actuales buscan más libertad, flexibilidad y espacio para ser creativos. La pregunta enfrenta estos dos aspectos que parecen contradecirse, invitando a pensar cómo un gerente puede mantener el orden sin apagar la iniciativa de su equipo. La segunda pregunta: ¿debe un gerente reubicar o remover a un empleado leal y antiguo de su puesto cuando es evidente que ya no es la persona adecuada para ese rol, aunque esto afecte su estabilidad emocional y económica? Esta pregunta fue formulada porque refleja uno de los dilemas humanos más complejos del principio del orden. Pone en conflicto directo dos valores legítimos: la eficiencia organizacional, que es tener a la persona correcta en cada puesto, versus la lealtad y responsabilidad social con los empleados de largo plazo. Y la última pregunta: ¿cómo puede una organización mantener el principio de orden en sus procesos, recursos y personal sin caer en la rigidez estructural que limite la innovación, la adaptabilidad y la eficiencia operativa? Se formula así porque busca generar una reflexión crítica sobre el equilibrio que debe existir en la administración entre mantener el orden, que implica estructura, organización y control, y al mismo tiempo permitir la flexibilidad e innovación dentro de la empresa. En otra palabra, la pregunta está formulada para hacer pensar cómo un gerente puede aplicar el principio de orden de Fayol sin volver la empresa demasiado rígida o cerrada al cambio, ya que un exceso de control puede impedir que los trabajadores sean creativos o que la organización se adapte a los cambios del entorno. Las preguntas de unidad de dirección. La primera,
Cuando las decisiones estratégicas de la alta dirección parecen contradecir los valores éticos del equipo operativo, ¿debe el gerente mantener la unidad o defender los principios del grupo? Esta pregunta se formula a partir del principio de unidad de dirección que busca que todos los miembros de la organización trabajen bajo un mismo objetivo y plan. Sin embargo, en la práctica pueden surgir conflictos cuando las decisiones de la alta dirección no coinciden con los valores del equipo. La pregunta plantea un dilema que es si el gerente debe priorizar la coherencia institucional o la defensa de los principios humanos del grupo. Es fundamental hoy porque las empresas modernas necesitan líderes capaces de mantener la unidad sin perder la integridad ni el sentido ético en sus decisiones. La segunda pregunta es, ¿cómo puede un gerente mantener la productividad y el trabajo eficiente del equipo cuando hay muchos departamentos involucrados y todos deben seguir el mismo rumbo? Esta pregunta es buena porque plantea un dilema ético y real que muchos gerentes enfrentan: cómo mantener la eficiencia y la coordinación entre áreas sin perder la unidad de dirección. Está formulada para hacer pensar al lector sobre el equilibrio entre productividad, hacer las cosas más rápido y bien, y coherencia organizacional, que todos apunten al mismo objetivo. Además, invita a reflexionar sobre el liderazgo moderno, donde el gerente ya no solo manda, sino que une equipos, comunica y alinea estrategias en entornos cada vez más complejos y cambiantes. Y por último, la última pregunta: imagine que es gerente de una empresa tecnológica como Google, donde varios equipos trabajan en diferentes proyectos al mismo tiempo. ¿Cómo lograría que todos mantengan una misma dirección estratégica sin limitar la creatividad y la autonomía de cada equipo? Se plantea de esa manera para invitar a reflexionar sobre el equilibrio que debe tener un gerente entre coordinación y libertad creativa. En una empresa como Google, donde hay muchos equipos trabajando en proyectos distintos, el reto está en mantener una dirección estratégica común, es decir, que todos trabajen hacia los mismos objetivos, sin que eso signifique limitar la innovación, la autonomía y la creatividad de los equipos. Las preguntas de división del trabajo son: la primera, ¿qué tan justo es distribuir el trabajo únicamente según la competencia técnica cuando algunos colaboradores aportan más compromiso y valores organizacionales que resultados cuantificables? Esta pregunta parte del principio de la división del trabajo, que busca asignar las tareas según las capacidades técnicas de cada persona para lograr mayor eficiencia. Sin embargo, en la realidad laboral también se valoran otros aspectos como el compromiso, la actitud y los valores organizacionales. Por eso la pregunta plantea un problema. ¿Es realmente justo basarse solo en las habilidades técnicas cuando existen trabajadores que aportan más en lo humano? Este principio sigue siendo fundamental hoy porque las empresas no solo buscan productividad, sino que también equipos equilibrados, motivados y cohesionados, donde la justicia laboral influye directamente en el desempeño y la cultura organizacional. La segunda pregunta es, ¿cómo puede un gerente asignar las tareas de forma justa y equilibrada tomando en cuenta las habilidades y la carga de trabajo de cada empleado sin favorecer a unos ni crear desigualdades dentro del equipo? Esta pregunta fue formulada porque la división del trabajo puede generar sentimientos de injusticia dentro del equipo. Algunas personas reciben tareas más interesantes o livianas, mientras que otras cargan con más trabajo o actividades repetitivas. Aunque este principio busca mejorar la eficiencia, si no se aplica bien puede afectar la motivación y el ambiente laboral. El dilema está en decidir entre repartir las tareas por capacidad o hacerlo de forma más equitativa para que todos se desarrollen. Esta pregunta invita a reflexionar sobre cómo un gerente puede ser justo y transparente al asignar las responsabilidades. Y por último, ¿debe un gerente permitir que un trabajador aprenda y realice tareas de otras áreas, aunque esto le quite tiempo a su trabajo principal y reduzca su especialización? El principio de división del trabajo, que busca aumentar la eficiencia mediante la especialización de funciones, sin embargo, en las empresas actuales se valora cada vez más la versatilidad y el aprendizaje continuo. La pregunta plantea un dilema, que es permitir que un trabajador explore otras áreas puede fortalecer sus habilidades y motivación, pero de la misma manera puede afectar su desempeño principal.
Para finalizar, nosotras consideramos que el principio de unidad de dirección es el más importante entre los 5 principios seleccionados, que fueron la disciplina, autoridad, orden y división del trabajo, ya que es el que otorga sentido, coherencia y orientación a todos los demás. Este principio asegura que las actividades de la organización se coordinen bajo un solo plan y una misma meta, evitando la dispersión de esfuerzos y fortaleciendo la comunicación y el trabajo en equipo. Cuando existe una dirección unificada, la disciplina se aplica con propósito, la autoridad se ejerce con claridad, el orden se mantiene de manera efectiva y la división de unidad del trabajo se integra de forma armoniosa. Para un gerente, la unidad de dirección representa la base para guiar a los diferentes departamentos hacia un objetivo común, garantizando eficiencia y cohesión. En el contexto actual, marcado por la globalización y la constante transformación empresarial, este principio resulta aún más esencial, ya que permite mantener la identidad organizacional y el enfoque estratégico ante los desafíos del entorno. Y ya damos por terminada nuestra exposición. Muchas gracias.